¿Por qué es importante, primero, que existan academias como la nuestra? Porque si bien es cierto, la lengua, un idioma, nos pertenece a todos, es sumamente importante cuidar también de ella. Se procura que estos textos que se publican tengan un uso panhispánico, es decir, que colaboremos y que se recojan también los usos particulares de cada comunidad. Buenas tardes, soy Oriana González Cruz, soy docente universitaria, soy lingüista, soy profesora principal en la Universidad de Piura. Sí puede ser un dolor de cabeza para los profesores que los alumnos solamente se acostumbren a manejar un solo registro, que es el registro informal, lo que se podría sentir como el registro informal o el registro coloquial o el registro familiar, ¿no? Porque es verdad, cuando uno habla con su familia o con sus amigos, no habla de la misma manera que cuando está en una situación más bien formal, ¿no? En una entrevista de trabajo, por ejemplo, o dando una charla, ¿no? Entonces, el asunto está que los alumnos no distinguen esos distintos registros, ¿no? Cada quien tiene su propia manera de utilizar la lengua, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la lengua nos pertenece a todos, cada uno tiene su propio estilo. Es importante conocer, por un lado, el significado de las palabras, porque podemos confundir los significados, ¿no? Por ejemplo, yo suelo contarles a mis alumnos que a veces utilizamos una palabra con el significado de otra, ¿no? Y eso se puede prestar a confusión, ¿no? O incluso cuando no se tildan las palabras adecuadamente, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir la pérdida, ¿no? Tal, o la perdida de tal, ¿no? Entonces, entre pérdida y perdida, no colocarle una tilde nos llevaría a un cambio de sentido o un cambio de significado, ¿no? Lo mismo una coma, por ejemplo, ¿no? Uno de los rasgos que distinguen al lenguaje de las personas es precisamente la creatividad. Y en eso hay que señalar, ¿no? El lenguaje de los peruanos es muy, muy creativo, ¿no? Para muestra, pues, todos los términos que tenemos en la jerga, ¿no? Los nombres propios pasan a designar un tipo de comportamiento, ¿no? Y eso no es de creación actual, ¿no? Palabras que utilizamos como anfitrión, por ejemplo, ¿no? O como Celestina, o el propio término Don Juan, ¿no? Llamamos a alguien, le decimos, oye, es un Don Juan, bueno, pues ese término que ahora se usa como un sustantivo común, como una palabra común y corriente, ¿no? Provenía de un nombre propio, ¿no? El nombre de un personaje conocido, ¿no? Siempre las lenguas han estado en contacto de unos hablantes con otros. Y es enriquecedor en realidad, ¿no? Es decir, las lenguas, así como los seres humanos nos alimentamos de no sé, pues una fruta o una verdura, ¿no? En el caso de las palabras también, ¿no? Es decir, los hablantes nos enriquecemos con este contacto con los hablantes de otra comunidad, ¿no? Entonces, hay diferencias notorias definitivamente y reconocemos que no son peruanos por la pronunciación. O sea, en el plano de la pronunciación, allí nos delatamos de dónde somos, ¿no? Y el otro es con respecto a algunas determinadas palabras que podemos utilizar, ¿no? No olvidemos que lo que necesitamos los seres humanos es dejarnos entender, es comunicarnos. Y eso, sin duda alguna, utilizando o medios lingüísticos o medios no lingüísticos como los gestos, ¿no? Los utilizará, o sea, para hacerse entender definitivamente, ¿no? Poco a poco irán aprendiendo los términos, lo que puede pasar a cualquier persona que va a otro país y llaman de una manera distinta lo que en su país, pues no sé, se conoce como balde, ¿no? Es que en mi país no se llama balde, se le llama tal cosa, ¿no? Y así, incluso a veces terminan algunas palabras siendo lisuras o terminan resultando malsonantes a ellos o que les resulta, ¿no? Pero en mi país eso es ofensivo, eso no lo diría, ¿no?
Pero sí, esa es la riqueza del intercambio lingüístico, ¿no? No hay que tenerle miedo, eso es maravilloso. Todo lo que decimos lo acondicionamos a nuestro contexto, es decir, el contexto está constituido por todos esos factores que están de alguna manera alrededor del proceso de comunicación, ¿no? Es decir, y no solamente físicas, sino también sociales, culturales, ¿no? Entonces, efectivamente, la situación física, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la combi o dentro del propio salón de clase o en los pasillos, ¿no? Condicionan nuestros propios términos, es decir, las palabras que yo utilizo, ¿no? Y que dejo, ¿no? Para otra situación. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor si en el pasillo me encuentro con el rector de la universidad y dependiendo de la familiaridad o de la relación amical que podamos tener, no solo puedo tutearlo, ¿no? Puedo tutearlo, hola, fulano. En el caso de la Universidad de Piura es el doctor Antonio Abruña, entonces yo podría decir Antonio, hola Antonio, ¿no? Pero como no lo trato de Antonio, sino de doctor, ¿no? Entonces eso va a depender muchísimo de la situación, de la relación que tengamos, ¿no? Entonces, y nos condiciona incluso el léxico, ¿no? Y por eso es que hablamos incluso de determinadas jergas, ¿no? O sea, la jerga profesional, ¿no? Frente a la jerga juvenil o a la jerga de los delincuentes, ¿no? Entonces, el contexto de la situación sí nos condiciona los términos que yo utilizo e incluso la relajación que pueda tener en mi articulación. Es decir, cuando yo pronuncio las palabras, ¿no? Entre amigos a lo mejor puedo decir, he trabajado todo el fin de semana, ¿no? Con ese relajamiento, ¿no? de esa D que incluso a veces hasta se pierde, ¿no? Pero cuando yo voy a buscar un trabajo, como les decía, ¿no? O en una entrevista, pues procuro mantener la pronunciación correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque para bien o para mal, el cómo hablemos, cómo nos expresemos, qué es incluso lo que decimos, dice mucho de nosotros, o sea, dice mucho del hablante, ¿no? Nosotros podemos identificar allí incluso nuestro origen, es decir, de dónde procedemos, ¿no? Si somos limeños, si somos norteños, si somos incluso dentro del propio Lima, ¿no? Dentro de la propia ciudad, probablemente también si somos de un determinado barrio, de una determinada zona, ¿no? Eso nos condiciona, entonces nos delatamos. Cuando usamos el lenguaje, en realidad nos estamos diciendo, aunque no de manera evidente, tácita, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?